Universidad Sabes. Bueno, pues el día de hoy vamos a compartir con ustedes pues este recurso práctico que les va a permitir desarrollar la actividad que corresponde a esta unidad o semana de trabajo. El objetivo como tal pues es demostrar algunas de las funciones que requieres para desarrollar esta actividad. Eh, que en este caso vamos a trabajar con la función contar sí, función promedio y referencia absoluta. Prácticamente la función contar lo que hace es contar la cantidad de celdas que contiene una serie de números dentro de una lista de argumentos. Em, por ejemplo, voy a abrir este documento para tenerlo como referencia. Nos va a brindar prácticamente la cantidad de entradas que tiene un campo o un rango o una matriz de números. Vamos a pensar, por ejemplo, que queremos saber cuántos elementos hay en esta columna y para ello utilizamos esta función contar. La otra función con la que vamos a trabajar es la función contar sí. Esta es una función también estadística y nos ayuda a contar el número de celdas, pero ahora bajo un criterio o un argumento. Ahorita vemos su funcionamiento y un ejemplo práctico. Posteriormente vamos a revisar la función promedio, que es nos mide la tendencia central, es decir, el punto o la ubicación de un centro de grupo de números dentro de una distribución estadística. Y finalmente vamos a ver para qué funciona o cómo funciona la referencia absoluta, que no es más que bloquear o fijar las columnas o las filas de una celda para que no cambien cuando se va a copiar esta fórmula hacia otra celda. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la función contar. Recordemos que todas las funciones en Excel inician con el signo igual. Yo escribo mi función, que es contar, doy doble clic y me va a preguntar cuál es el rango o el valor que yo quiero contar. En este caso yo selecciono mi rango y cierro mi paréntesis para que quede completa la función. Y me va a brindar el número de elementos que hay en este rango que yo acabo de seleccionar, que son un total de 14. O bien, recuerden que también lo pueden hacer desde función, selecciono contar, me va a pedir los argumentos o mis valores, selecciono nuevamente el rango y doy a aceptar. Vamos a ver en el caso de la función contar sí. Observen cómo en esta columna tenemos todos los sueldos de acuerdo a las categorías que se muestran aquí en esta tabla. Y yo quiero contar, pero solamente las personas que anualmente ganan arriba de 250,000 pesos. Entonces, utilizo para ello la función contar sí, porque le voy a dar un argumento para que lo valide y me diga cuántos elementos son. Entonces, voy a ir a insertar función, selecciono contar sí y le selecciono mi rango, de dónde quiero que haga el conteo. Y ahora muestro el criterio, que el criterio va a ser la condición o la característica necesaria para realizar este conteo. Entonces yo pongo que el criterio sea mayor a 250,000. Entonces, yo quiero que me devuelva el valor del número de personas que ganan más de 250,000 pesos al año y le doy a aceptar.
y entonces me dice que son 10 personas. Vamos a pensar ahora que vuelvo a utilizar mi función contar sí, vuelvo a seleccionar mi rango y ahora mi criterio va a ser lo opuesto. Quiero saber cuáles son las personas que ganan menos de 250,000 pesos al año. Y entonces me dice que 4 personas ganan menos de 250,000 al año y 10 personas ganan más de 250,000 al año. Entonces, con esto puedo ver el funcionamiento de esta función contar sí de forma muy sencilla. En el caso del promedio, igual pongo mi signo, escribo la función promedio y yo quiero saber cuál es el promedio del sueldo por año. Selecciono mi rango y cierro paréntesis y listo. Este es muy, muy sencilla de utilizar. Y bueno, finalmente, la referencia absoluta que les comentaba que la referencia absoluta es bloquear o fijar las columnas o las filas de una celda. Por ejemplo, vamos a pensar que esta columna, el dato que me da es el sueldo bruto. Y yo quiero saber cuál es el sueldo real en promedio o las percepciones que tiene una persona también tiene ciertas deducciones. Entonces vamos a pensar que se le quita aproximadamente el 25% de su sueldo entre impuestos y algunas otras deducciones. Entonces, yo quiero saber cuál es el sueldo real de una persona al año. Pongo mi signo igual, abro paréntesis y entonces le digo aquí que a estos 410,000 le reste la operación de el 25%. Le voy a quitar el 25% a 410,000 y luego posteriormente se lo voy a restar al mismo sueldo para que me dé el sueldo real. Entonces, me dice que una persona después de deducciones al año tiene un sueldo de 307,500 pesos. Ok, imagínense que esta es una base de datos muchísimo más larga y yo quiero simplemente replicar esta fórmula que acabo de realizar hacia los demás. Entonces, pues simplemente lo arrastro, pero aquí Excel me va a generar un error. ¿Por qué? Porque estoy tomando este valor. En mi fórmula estoy tomando este valor del 25% o 0.25 y cuando yo lo arrastro, va tomando la celda subsecuente para hacer el cálculo. Entonces, para ello utilizo la referencia absoluta y lo que hago aquí es poner el signo de pesos entre la columna y la fila para dejar esta celda de acá arriba bloqueada y que al momento de arrastrarlo no me genere este error. Entonces, una vez que hice esto, lo vuelvo a arrastrar y entonces ahora sí me va a dar el valor real. Porque, ¿qué es lo que está haciendo? Está calculando de aquí hacia arriba directamente y dejando esta celda bloqueada para el momento de hacer el cálculo no me genere el error anterior. Como se puede observar, estas fórmulas son muy sencillas de utilizar, son fórmulas básicas para trabajar en Excel y son muy útiles. Con esto hemos concluido en esta sesión. Aprendimos el funcionamiento de la función contar sí, función promedio y la referencia absoluta. Si sabes, puedes.